El día de hoy te traigo un tema que yo sé que va a ser de gran bendición, un tema donde Dios nos va a edificar, el Señor nos va a edificar. Hoy vamos a hablar de ese menosprecio que a veces sentimos, de todas esas cosas que a lo mejor tú has orado y dices, no encuentro respuesta. La palabra de nuestro Dios Todopoderoso nos dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 16, que el Señor manda al profeta Samuel a ungir a un nuevo rey. Pero la palabra de nuestro Dios Todopoderoso nos habla de cómo el Señor, ¿verdad?, exhorta a Samuel, al profeta. Y le dice, Samuel, ¿hasta cuándo le vas a llorar a Saúl? Yo ya lo he desechado. Y le dijo, ¿verdad?, levántate, llena tu cuerno de aceite, porque yo te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto del nuevo rey. La palabra de nuestro Dios nos habla de esta historia tan maravillosa. Cuando el profeta Samuel llega a Isaí de Belén, dice la palabra del Señor que llega, ¿verdad?, a la casa de Isaí de Belén y encuentra a los hijos de Isaí. Pero es una historia tan tremenda, amado hermano y amigo, que nos va a crecer. La palabra de nuestro Dios nos dice que cuando el profeta Samuel llega a la casa de Isaí, empieza a presentar, ¿verdad?, Isaí a sus hijos. Y el primero que se presenta delante de Samuel es Eliab. Y cuando Eliab se presenta delante del profeta Samuel, el profeta Samuel, al verlo, me imagino que haber sido la impresión tan grande de haber visto a Eliab, porque era un hombre de guerra, era un guerrero. Me imagino que quedó impactado por el aspecto físico que tenía de ser fuerte, porque era un hombre de guerra, Eliab. Entonces la palabra de nuestro Dios nos dice que cuando Samuel vio a Eliab, la primera expresión que tuvo en el versículo 6 dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Cuando el profeta Samuel dijo esto, el Señor le responde en el versículo 7 y le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Fíjate lo que dice, lo que le respondió el Señor al profeta Samuel. Dice, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La palabra de nuestro Dios nos habla que el profeta Samuel vio a Eliab y vio lo fuerte, porque Eliab era un hombre de guerra. Y cuando él vio, pues lo primero que dijo, pues delante de Jehová está el ungido. Y el Señor le responde y le dice que no, que él no mira como él está viendo, él ve el corazón. Así pasaron, amado hermano y amigo, pasaron 7 hijos de Isaí. Y cuando pasaron los 7 hijos suyos delante de Samuel, Samuel le dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Ninguno de los hijos de Isaí, de los 7 hijos de Isaí, había sido elegido. Hasta que le pregunta el profeta Samuel a Isaí, ¿son todos estos tus hijos? Entonces fue cuando se acordó Isaí de Belén que tenía un hijo más y le dijo al profeta Samuel, tengo un hijo menor, es el que apacienta las ovejas. Fíjate, amado hermano y amigo, cómo desde un principio su propio padre del rey David hizo distinción de personas, hizo distinción de un hijo a otro. Isaí presentó a sus guerreros y olvidó al que apacentaba las ovejas, a David. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho distinción de personas o hemos hecho distinción de hijos, verdad? Nosotros que somos padres y que en algún momento hemos hecho distinción de un hijo y otro. Y decimos, ay, este hijo sí porque es más inteligente, este porque es más trabajadora, este no porque... y empezamos a hacer distinción. Esto mismo le pasó a David, el que fue ungido como rey. Primeramente el que hizo distinción de él entre un hijo y otro fue Isaí, su propio padre. Hasta que cuando dice la palabra de Dios que nadie se sentó a la mesa hasta que David llegara. Y dice la palabra de Dios que cuando David entró, el Señor le dijo a David, pues úngelo. A Samuel le dijo, úngelo. Y Samuel, ¿verdad? Sacó, dice la palabra del Señor, que se levantó Samuel y lo ungió con aceite y le dijo pues que iba a ser el nuevo rey. De ahí en adelante
el Espíritu Santo iba con David. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido muchas veces discriminados? Nos hemos sentido menospreciados. Nos hemos sentido que no nos toman en cuenta. A veces estamos, ¿verdad? Aún en el trabajo somos discriminados y somos hechos menos. Y aún dentro de la iglesia se dan ese infinidad de casos donde hacemos distinción de personas, donde nosotros basamos nuestra fe por lo que vemos. Y creemos que Dios ha escogido a ciertas personas cuando a lo mejor Dios ni siquiera los ha elegido. Nos hemos guiado muchas veces por los ojos, por la vista, por lo que nosotros creemos, y a veces discriminamos o hacemos menos a los demás porque nosotros creemos que es lo correcto. Aún se da eso dentro de la iglesia. Aún tú puedes ver, ¿verdad?, que dentro de la iglesia se hace esa distinción de personas, se discrimina a las personas por la forma en que llega. Hay ocasiones que vemos llegar a una persona a la iglesia y la vemos mal vestida, la vemos mugrosa, la vemos pasando por muchos problemas, vemos al drogadicto, vemos al alcohólico llegando a buscar a Dios, y aún nosotros mismos hacemos distinción de persona y discriminamos a las personas y decimos, Dios, a ese Dios no lo va a escuchar, Dios no te va a escuchar a ti porque tú eres pecador, porque tú haces esto, porque tú haces aquello, y aún dentro de la iglesia hacemos esa discriminación y esa distinción de personas. Y aún, amado hermano y amigo, lo vemos aún en las escuelas, aún en los trabajos, aún en la calle, como te ven, te tratan. Y Dios, ¿verdad?, le responde también ahí, le respondió al profeta Samuel y le dice, no mires, ¿verdad? Yo no miro como tú ves, yo veo el corazón. El hombre puede ver lo exterior, pero el Señor ve lo más profundo de nuestro ser, que es el corazón. Cuando vemos la historia de David, comprendemos que estamos viviendo en ese tiempo donde nosotros hacemos discriminación, donde nosotros desechamos a las personas por la forma en que las vemos. ¿Cuántas veces te has sentido así? Que dices, me han discriminado, me han hecho menos. A lo mejor no has sentido que te aman de la manera que quisieras que te amara tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos. A lo mejor fuiste en algún momento maltratado, menospreciado, pasaste por situaciones muy dolorosas desde pequeño, y te preguntabas, pues, ¿por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué a mí me están sucediendo estas cosas? O en la actualidad, ¿verdad?, que estás pasando por muchas cosas, jóvenes que han sido tomados en poco porque a lo mejor no saben hablar bien, a lo mejor los toman a menos por su poca edad y piensan que no tienen esa madurez para poder afrontar un problema, o los hacen menos, o simplemente porque no dan el ancho, ¿verdad? Y dicen, tú no sirves para nada. Y has hecho a lo mejor oraciones en silencio cuando estás cargado de muchas cosas, cuando estás pasando por problemas, y has llorado delante del Señor y le has preguntado, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasa todo esto? Y a lo mejor tú olvidaste esa oración que le hiciste al Señor delante de Él, ¿verdad? Olvidaste esa oración y dijiste, bueno, pues ya Dios no me escuchó. Yo me imagino, ¿verdad?, que así pasó con este hombre, con este varón que está escrito en la palabra. Hoy te voy a hablar de una historia de este varón en el libro de Segunda de Samuel. Vamos por favor al libro de Segunda de Samuel, capítulo 9. Quiero hablarte de una historia maravillosa, de una historia que llegó, ¿verdad?, a eso tan profundo de mi corazón. Cuando nosotros creemos que Dios no nos escucha, cuando a lo mejor nos sentimos menospreciados, nos sentimos desechados, a lo mejor la gente nos levanta juicios sin conocernos, a lo mejor la gente está pensando cosas de nosotros y nosotros ni siquiera lo sabemos, gente que se levanta contra ti a veces porque eres mujer y porque dicen tú no mereces estar a lo mejor predicando, a lo mejor llevando la palabra de Dios, a lo mejor dicen a ella le falta santidad, a lo mejor a ella le falta obediencia, y las personas no pueden ver lo exterior, ¿verdad?, y creer y pensar de ti que eres una cosa, que eres desobediente, que eres rebelde, que eres drogadicto, que eres alcohólico, que eres un problemático. A lo mejor las personas pueden ver lo exterior, pero Dios ve el corazón y Dios ve la necesidad de cada uno de nosotros. Así le pasó, amado hermano y amigo, a Mefiboset. Mefiboset era hijo de Jonatán, y el padre de Jonatán era el rey Saúl. Esta historia de Mefiboset nos enseña que Dios no hace
menos a nadie. El hombre puede ser menos, el hombre te puede discriminar, el hombre te puede señalar, el hombre te puede juzgar, el hombre te puede levantar infinidad de apodos, infinidad de maldiciones diciéndote que tú no sirves para nada, que infinidad de cosas que puede lanzar con su boca contra ti. Pero la misma palabra de Dios nos habla en el libro de Romanos capítulo 2 versículo 11, dice que Dios no hace distinción de personas. Dios no hace distinción de personas, y también lo dice la palabra de Dios en el libro de Job 34:19, dice que Dios no hace distinción entre una persona y otra. El hombre sí, pero Dios no. El hombre te puede desechar, el hombre no te puede dar segundas oportunidades, pero mi Señor Jesucristo sí lo hace. Y así pasó con Mefiboset. Fíjate qué maravillosa historia, hermano y amigo. Mefiboset tuvo que huir a la edad de 5 años. La persona que lo cuidaba se le cayó de los brazos, ¿verdad? De pequeño, y quedó lisiado de los pies. Cuando él tuvo que vivir escondido para que no lo mataran. Él tuvo que vivir escondido, exiliado de todos los privilegios que en algún momento tuvo porque era hijo de un príncipe, de Jonatán. Jonatán, hijo de un rey Saúl muy renombrado, muy poderoso en su momento, ungido por Dios, y que en algún momento la historia de Mefiboset cambió, al igual que la de Jonatán y al igual que la del rey Saúl, perdón. Y llega un momento donde él se sintió a lo mejor tan excluido, que pensó que ya no iba a haber esperanza en él, pero un día, un rey lo mandó llamar. Fíjate qué maravilloso, un rey mandó llamar a Mefiboset y lo hizo sentarse desde ese momento a la mesa con el rey. Igualmente va a llegar el momento que el Señor va a hacerte llamar. El Rey de Reyes y Señor de Señores va a llamarte. Aunque tú te sientas menospreciado o menospreciada, aunque tú te sientas que nadie te ama, que estás pasando por problemas muy fuertes, que Dios no te escucha, va a llegar el momento que la oración que tú estás haciendo en tu desespero, en tu ruego, que estás haciendo con fe, Dios la va a escuchar y va a llegar el momento que aunque tú te hayas olvidado de esa oración, va a llegar el momento que el Rey de Reyes y Señor de Señores te va a mandar llamar, como el rey David mandó llamar a Mefiboset y lo hizo sentarse a la mesa. El hombre discrimina, pero el Señor no. El hombre hace menos, pero mi Señor Jesucristo no. Y así pasó con Mefiboset. Mefiboset, amado hermano y amigo, era lisiado de los pies. ¿Qué puede hacer, verdad? Podemos decir, ¿qué puede hacer alguien que a lo mejor está lisiado? Dios lo levanta. Dios no hace distinción de personas. Dios es tan maravilloso que en medio de nuestra angustia, en medio de nuestro desespero, Dios nos responde. Y va a llegar el momento que el Señor va a llegar a tiempo, porque Dios nunca llega tarde a la vida del hombre. La palabra de Dios nos habla de la historia de Lázaro. Habían pasado 4 días y que Lázaro había muerto. Dice la palabra de Dios que ya hedía, ya olía muy mal. Y verdad, su hermana Marta decía, Señor, si hubiera llegado a tiempo, él no hubiera muerto. Pero llegó el momento que el Señor le dijo, Lázaro, levántate y ven. El Señor Jesucristo nunca llega tarde a la vida del hombre. Dios siempre llega en el momento preciso y en la hora precisa. Conforme a nuestra fe, el Señor hace. A veces nuestra incredulidad no nos hace ver la grandeza de Dios. A veces nuestra incredulidad no nos hace ver el mover del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Porque a lo mejor el Señor se quiere mover de una manera maravillosa en ti, en tu vida, en tu familia, en tus hijos, en tu trabajo, en lo que estás pasando, en la enfermedad. El Señor se quiere levantar, el Señor quiere mostrar su gloria. Pero ¿sabes qué lo detiene? Tu poca fe y tu incredulidad. Esos son obstáculos y fortalezas que impiden que mi Señor Jesucristo se mueva en la vida del hombre. La incredulidad y la falta de fe. Porque a lo mejor el Señor tiene el poder y su sangre tiene el poder de mi Señor Jesucristo de romper las cadenas, de pudrir los yugos, de quitar toda carga de opresión. Pero nosotros en nuestra incredulidad no lo creemos. Pero llega el momento, ¿verdad? En la historia de Mefiboset, que el rey David manda llamar a Mefiboset. Y quiero leerte, ¿verdad? Este versículo bíblico que está
En el libro de Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 4, te lo voy a leer y dice: entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, el Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lobedar. Y vino Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Dice que se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboseth, y respondió: he aquí tu siervo. Fíjate qué precioso. Cómo el rey David no hizo distinción de personas, no discriminó a Mefiboseth. Y le dijo: Mefiboseth, y le dijo: heme aquí. Es una historia tan maravillosa, así como cuando iba a empezar el ministerio del profeta Samuel. Si alguien recuerda esa historia, se ha leído la Biblia de cuando el profeta Samuel estaba dormido y el Señor se manifiesta y le dice: Samuel. 3 veces lo llamó, ¿verdad? Y hasta que el profeta respondió y le dijo: heme aquí. Es ese momento cuando el Señor no responde. Cuando nosotros creemos que Dios no nos escucha, es ahí donde el Señor nos está llamando por nuestro nombre. Y nos dice a lo mejor, no sé, con los que están aquí conectados por vía Facebook, el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. A lo mejor el Señor le puede decir: Nicolás. Y puede estarlo llamando Nicolás. Te he escuchado tu oración, he escuchado tu ruego, he escuchado tu súplica. Y es ahí donde el Señor aparece a la vida del hombre, aquel que realmente le busca con un corazón sincero. E en su desespero clamó a Dios y Dios lo escuchó. Y así pasó con Mefiboseth. Mefiboseth se sentó a la mesa de un rey. El Señor se sentó a la mesa de un rey. Asimismo, la misma palabra de Dios nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Si alguno abre la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. El Señor está llamando a la puerta en este tiempo, para que nosotros le abramos y pueda el Señor entrar en cada uno de nosotros. Cuando nosotros le abrimos la puerta al Señor, al único Dios verdadero, a ese Dios que hace milagros, maravillas y prodigios, el Señor entra con nosotros, hace morada su Espíritu Santo en nosotros y nos muestra su gracia y su favor. El Señor, ¿verdad?, nunca llega tarde a nuestra vida. Él es perfecto. El Señor, cuando tú le abres la puerta, Él hace maravillas, restaura, ¿verdad? Él le da vida a los huesos secos. Y es una promesa que Dios nos hace una vez que nosotros abrimos la puerta. Pero para que Dios cumpla su propósito, nuestros ojos deben de estar puestos en el único autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo. Tú has pensado, ¿verdad? Y dices, ¿cuántas veces nosotros en nuestro propio entendimiento o nos hacemos necios en nuestro propio entendimiento y decimos, vemos a nuestro hijo rebelde o vemos a familiares o amigos y decimos, está en las drogas, está en el alcohol, está siendo una persona rebelde, una mujer que está en completa rebeldía y decimos, no tiene remedio? No va a poder salir de ese problema o lo juzgamos o lo criticamos, pero para Dios, dice la palabra del Señor que Jeremías le decía, ¿verdad?, al Señor, ¿acaso hay algo imposible para ti? Para Dios no hay nada difícil. Le dijo el Señor a Jeremías, ¿acaso para Jehová hay algo difícil? El Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para Dios? Para Dios no hay nada imposible, amado hermano. Cuando nosotros realmente confiamos en el Señor, Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida. Y el Señor nos exhorta a que nuestra mirada siempre la tengamos puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos por favor al libro de Hebreos 12:2. Al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2. Espero que esta palabra esté siendo de gran edificación para tu vida. Espero que esta palabra esté edificando tu corazón, esté edificando tu espíritu, que el Señor, ¿verdad?, nos hable a cada uno de nosotros conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, que nos enseñe lo maravilloso que es Él y que Dios es tan perfecto que Él no hace distinción de personas, que a lo mejor el hombre puede hacer distinción de personas, pero Dios no.
Dios no hace distinción de personas a nadie, amado hermano. Dios no hace ninguna distinción de personas con nadie. Cuando tú le buscas de todo corazón, le encuentras. Y lo dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, que nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, solamente en Jesús. Y dice, vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Aleluya. Dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor nos dice que debemos de tener puestos los ojos en Él, en el Señor Jesucristo, porque Él no falla. El hombre puede fallar, pero Dios no falla. ¿Cuántas veces nosotros ponemos los ojos en el hombre? ¿Cuántas veces nosotros ponemos nuestra confianza en el hombre, en nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestros hermanos, en nuestro esposo, en nuestra esposa? ¿Y cuántas veces nos ha fallado? Porque está escrito, amado hermano, en la palabra de Dios, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque el hombre falla, pero Jesucristo no. El hombre te puede fallar 1000 veces, pero mi Señor Jesucristo, a pesar de que tú le fallas, Dios es fiel. Dios cumple promesas. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de misericordia. El Señor nos exhorta esta mañana, pueblo hermoso de Sinapecuaro, a que nosotros confiemos y pongamos la mirada en Jesucristo. No en aquel hombre que tú crees que es fuerte, no en aquel hombre que creas que es de renombre, que tiene mucho dinero, que te va a sacar de apuros, porque a veces nosotros estamos en apuros y vamos y corremos primeramente al hombre y decimos, necesito dinero, voy a conseguir dinero con el hombre, necesito, no sé, un doctor, y a veces corremos inmediatamente con el doctor, pero nadie se acuerda en el momento de la angustia, en doblar rodillas y confiar en el único Dios verdadero, mi Señor Jesucristo. Nadie dobla rodillas y dice, Señor, ayúdame. Sí, claro que el doctor es importante. El Señor levantó doctores. El Señor puso, ¿verdad?, ese talento en los doctores. Y el Señor puede usar un doctor, pero el único que sana y restaura y es el Señor Jesucristo. Yo te puedo decir, ¿verdad?, que en algún momento yo también lo hice. Yo también, ¿verdad?, antes de correr a los pies de mi Señor Jesucristo, corrí al doctor, corrí con mis amigos, con mis familiares, cuando tenía un problema y decía, necesito salir de este apuro, y yo corría con el hombre. Pero llegó el momento en que el Señor me hizo entender que el hombre me va a fallar, pero Jesucristo no falla. Él no, Él es verdadero. Él se queda cuando todos se van. Él se queda cuando todos se van. Y quiero, ¿verdad?, seguir compartiendo con cada uno de ustedes esta historia tan maravillosa. ¿Y cuántas veces te has preguntado, ¿por qué habiendo otros? ¿Por qué a mí? Cuando tú llegas a los pies de Cristo, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo llegué a los pies del Señor, de todos mis hermanos, somos 7 hermanos, y yo llegué en el 2015. Y el Señor llegó a mi vida en un momento muy, muy, muy tremendo de mi vida, donde yo estaba pasando por depresión, estaba pasando por momentos muy difíciles, y el Señor llegó a mi vida. Y en algún momento llegué a preguntarme, ¿por qué a mí? Porque a mí, si yo soy tan torpe a veces para hablar, a veces tengo tantos defectos, estaba pasando por momentos tan difíciles, yo ni siquiera merezco que el Señor me vea por cómo me sentía en ese momento tan mal, con un proceso muy difícil en mi vida. Y ¿cuántas veces te has preguntado tú? A lo mejor muchas veces dicen, ¿verdad?, es que Dios no puede usar a una mujer. Es que Dios no puede usar a una mujer para que predique, para que ore por los enfermos. Dios no puede levantar predicadoras, ni pastoras, ni a veces nosotros nos guiamos o nos guiamos por lo que nosotros pensamos. Y yo llegué a preguntarle en algún momento, dije, Señor, cuando llegué en algún momento que el Señor me empezó a usar para llevar su palabra y me empezó a capacitar y me llenó de su Santo Espíritu, muchas veces se levantaba el mismo pueblo, ¿verdad?, del Señor y decía, pero es que, ¿por qué tú no puedes predicar? ¿Tú no puedes hacer esto? Y yo llegué en algún momento y doblé mis rodillas y le dije, Señor,
¿Por qué entonces teniendo yo 13 hermanos varones y estando mi papá en ese momento, por qué levantaste a una mujer? ¿Por qué si tú no usas una mujer, por qué me levantaste a mí? O sea, si de toda mi familia fui la primera en levantarme de mi casa, el Señor me levantó a mí en su misericordia, siendo una sierva inútil, siendo polvo y ceniza, siendo como un gusano, Dios me levantó. Y yo le decía, Señor, ¿por qué a mí? Si tú no usas una mujer, ¿por qué a mí? ¿Por qué me levantaste a mí para hablar de tu palabra, para tú usarme? ¿Por qué a mí? Si tú usas solo varones, ¿por qué me usas a mí? ¿Por qué entre todos mis hermanos tú me levantaste? Y a lo mejor te has de sentir tú así, ¿verdad? ¿Por qué has puesto esta carga en mí? ¿Por qué de todos mis hermanos? ¿Por qué de todas las personas? ¿Por qué yo? ¿Sabes por qué? Porque Dios vio tu corazón. Dios vio tu necesidad, Dios escuchó tu necesidad y llegó a ti porque a Él le plació, porque la misma palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 9 que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. ¿Y por qué te levantó a ti? Porque vio tu necesidad, porque vio tu problema, porque vio tu angustia, porque vio tu clamor. Pero te levantó, hermano y amigo, para que tú testifiques del poder de Dios, para que tú testifiques a través de tu palabra, a través de la palabra de Dios y de tu testimonio, que Dios cambia vidas. Porque cuando Dios llega a la vida del hombre hay un cambio por completo. Y Dios no va a escoger al mejor capacitado, Dios no va a escoger a aquel que tiene mucha elocuencia para predicar, aquel que está siendo perfecto, que es el mejor estudiante o que es la mejor persona, que es rico. No, la misma palabra de Dios nos habla en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 28. Vamos a Primera de Corintios, para que entendamos que Dios hace como quiere y tiene misericordia del que quiere. Y que a lo mejor a ti te pueden decir que tú no vales nada y que tú no vas a cambiar, que tú siempre vas a ser la misma persona, pero cuando tú dejas entrar a mi Señor Jesucristo en tu corazón, Dios tiene el poder para cambiarte. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios 1, 27 y 28. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, lo que no es, para desechar lo que es. No es para que, hermano y amigo, porque Dios no elige a los sabios o a los poderosos según los criterios del mundo, no, sino que va por los que son considerados débiles e insignificantes, para que nadie se jacte delante de Dios, sino que toda la gloria sea para Él. Así, amado hermano, mostrar que como Él escogió, amado hermano, a ese pastor de ovejas y a ese lisiado de nacimiento que era Mefiboset, así el Señor puede escogerte a ti, aunque estés en este momento cautivo. Dios puede hacerte libre. Hay personas que dicen, nunca ese joven, nunca ese varón, nunca esa mujer va a dejar las drogas, va a dejar la prostitución, va a dejar el alcoholismo, va a dejar de robar, va a dejar... La gente puede levantarte un juicio, pero Dios levanta una bendición sobre tu vida. El rey puede mandarte llamar en cualquier momento y el rey puede tocar tu puerta, pero de nosotros depende si le abrimos o no. Y mira qué maravilloso nos habla esta mañana mi Señor a cada uno de nosotros. Qué maravilloso. El Señor nos levantó, no solamente para hacer algo extraordinario en nuestra vida, sino para que cuando Dios llegue a nuestra vida, nosotros podamos ser ese hacedor de la palabra y podamos dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Muchas veces nos han preguntado, y a lo mejor a ti que nos estás escuchando esta mañana, a lo mejor también has preguntado, ¿por qué tanto los cristianos predican la palabra? ¿Por qué tanto salen a las calles a predicar o evangelizar? ¿Por qué tanto? Y preguntas, ¿verdad? Muchas veces preguntas y preguntas, ¿pero por qué? ¿Por qué predican? ¿Por qué van a las calles? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque también nosotros estuvimos en algún momento en depresión. Porque también en algún momento nosotros deseamos quitarnos la vida. Porque a lo mejor en algún momento nosotros pasamos hambre, pasamos frío. Porque a lo mejor nosotros en algún momento nuestra pareja nos abandonó, nuestra pareja se fue y nos dejó un corazón destrozado, dejó una familia destruida. Y fue ahí
cuando nosotros le abrimos la puerta a mi Señor Jesucristo. Y entendimos que el Señor fue el único que estuvo cuando nadie estuvo. Y si te predicamos tanto de ese Dios de amor y de misericordia, es porque el Señor cambió nuestra vida. Porque comprendimos que lejos de Dios nada podemos hacer. Y que el único que puede sanar nuestro vacío y nuestra tristeza, quitarla, es el Señor Jesús. Es mi amado Señor Jesús. Por eso es que te predicamos tanto de ese Dios vivo, de ese Dios que cambia, de ese Dios que transforma, de ese Dios que rompe barreras. Hemos visto tantos jóvenes que llegan a la iglesia destrozados y hemos visto el poder de Dios manifestándose con poder en cada uno de ellos. Hemos visto que las oraciones de una madre tienen poder. Cuando vemos madres postradas pidiendo a Dios por sus hijos, pidiendo a Dios por sus problemas, hemos visto cómo Dios le responde. Por eso es que nosotros predicamos tanto de Dios, para que entendamos que el único que puede cambiar nuestra circunstancia es el Señor. Y lo hace, ¿verdad? Para que tú entiendas cómo pelear tus batallas. Que cuando venga la tribulación, tú puedas permanecer de pie en esa roca inconmovible. Dios levantó a esta sierva inútil para pelear por su casa, para pelear por sus hijos, para pelear por su familia, por sus hermanos, por su madre. Yo puedo testificar que 3 meses antes de que mi papá muriera, él conoció de Cristo. Mi papá fue un hombre muy de carácter muy difícil, de carácter muy fuerte. Nosotros pudimos ver, ¿verdad? Pasamos situaciones muy complicadas con mi papá. Y a veces nosotros creemos que yo creía en algún momento, decía, ¿cuándo para que mi papá venga a la iglesia? No, jamás. Pero una ocasión estábamos nosotros en un discipulado que nos dan en la iglesia, ¿verdad? Nos discipulan desde Kenia y estaba un siervo hablándonos de algo tan maravilloso. Y nos estaba hablando acerca de la oración y nos estaba hablando del poder de una oración. Y yo recuerdo que mi papá estaba enfermo, ¿verdad? Y yo decía, yo quiero ver a mi papá llegar, yo quiero saber que Dios está conmigo, que Él prime. Yo le dije al Señor, Señor, si tú estás conmigo, si tu presencia está conmigo y si realmente te está agradando lo que esta sierva inútil está haciendo. Porque mira, hermano, hermano y amigo, que antes de que pueda yo decirte lo que voy a hablarte, cuando una persona camina en obediencia y empieza realmente a cambiar su vida por completo y ya no se resiste a las cosas o pensamientos humanos y empieza a cambiar, Dios obra. Dios testifica que está contigo, Dios se levanta contigo y te defiende y escucha tus oraciones, porque la palabra de Dios dice que el Señor escucha las oraciones del justo. Y yo creí. Y esa vez estaba dándonos esa clase, ¿verdad? Este siervo de Dios desde Kenia y nos decía, tu oración tiene poder. Y decía en este momento, clama por esa persona que quieres que conozca de Cristo. Clama porque el Señor viene. Yo me acuerdo que yo me postré de rodillas y mi oración fue tan profunda que el Señor empezó a tomar mis labios y yo empecé a orar, pero oraba por mi papá como si ya no estuviera. Como si mi papá hubiera muerto. Yo decía, Señor, acuérdate de mi papá porque tú ya vienes pronto, Señor. Y ¿sabes qué? El Señor no tardó en responderme. 3 meses antes de que mi papá muriera, yo lo pude ver llegar. Por eso te has preguntado, ¿verdad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios me levantó a mí? De entre todas las personas, porque Dios me levantó. Porque Dios vio tu fe, Dios vio tu corazón. Yo pude ver a mi papá, ese hombre rudo, ese hombre fuerte, lo pude ver llegar a la iglesia. Muchas veces llegaba solo, llegaba enfermo, llegaba solo. Y empezaba la adoración y mi papá llorando, cantando las alabanzas. Y yo de verdad que dije, Dios, eres tan precioso y tan maravilloso y para ti no hay nada imposible. Que yo entendí por qué. Porque cuando alguien se para la brecha para interceder por su casa, para interceder por sus hijos, Dios obra. Dios obra, Dios trae a aquellas personas perdidas.
Tu oración puede hacer que el destino de una persona cambie por completo. Tu oración, la oración de una madre hacia un hijo, cambia el destino de aquel hijo. A lo mejor tú no sabes que tu hijo a lo mejor está siendo rebelde en las drogas, en el alcohol, está pasando por situaciones de rebeldía y tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? Pero cuando tú te postras y oras, cuando tú ves que tu hijo pisa el escalón para salirse a la calle y tú subes en vez de reclamarle y decirle, y vas y te postras en tu aposento de oración y le dices, Señor, que cuando mi hijo salga tú lo cuides, que sus pies retrocedan del pecado, que tú lo guardes de todo mal, y empiezas a orar e interceder por lo que tú deseas y por lo que tú necesitas ver. Dios obra. Dios puede cambiar el destino de una persona. Y yo testifico delante del Señor, cuya presencia estoy, que Dios es verdadero y que el Señor cambia, que la oración tiene poder y que cuando nosotros disponemos nuestra vida para servir al Señor, Dios hace, Dios obra en su misericordia. La oración de una persona puede mucho, hermano y amigo. La oración de un justo puede mucho. Yo puedo testificar, ¿verdad?, que estoy viendo a cada una de mi familia llegar a Cristo y que he visto, ¿verdad?, cómo el Señor quebranta los corazones, que cuando una persona llega por primera vez a la iglesia a buscar al Señor, Dios la toca y la transforma por completo. Todos pasamos escasez, sí, aún en Cristo hemos pasado tribulaciones, aún en Cristo hemos enfermado, hemos caído en cama, aún en Cristo hemos visto problemas levantarse, pero ya no es lo mismo que como andábamos en el mundo, porque en el mundo tú podías estar triste, deprimido, ansioso, preocupado, pero cuando tienes a Jesucristo, así venga el problema, Dios es tu paz. Dios es tu paz. Entonces imagínate, hermano y amigo, yo he visto cómo la oración cambia panoramas. Hace poco apenas, ¿verdad? Vamos a cumplir un mes que en nuestra casa estábamos pasando algo un poco fuerte. Y yo recuerdo que antes de haber ido a ese lugar, yo me puse a orar y clamé al Señor y le dije, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo creo en ti y confío en ti. Yo sé que tú nos vas a dar la salida para este problema. Yo sé que tú eres perfecto y yo sé que tú te vas a mover. Yo sé que tú eres un Dios de milagros y yo solamente, Señor, te entrego este problema, te entrego esta carga y obra como tú quieras. ¿Y qué crees? Que el mismo día que yo oré, Dios respondió. Dios obró de una manera tan sorprendente en ese día. Dios obró y movió todo, hizo todo, puso a las personas correctas, Dios obró, porque Dios hace las cosas perfectas. Cuando tú oras a Dios y te entregas completamente al Señor y le pides a Dios con fe, porque la misma palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la misma palabra de Dios dice que cuando nosotros creemos, ¿verdad? Dice, aquel que pide recibe, y aquel que busca encuentra, y aquel que toca se le abre. Asimismo, nosotros cuando nos acercamos a Dios debemos creer que Él ahí está, que Él es un Dios vivo y que Él es un Dios que realmente cambia nuestra vida por completo. Porque la misma palabra de Dios nos habla, ¿verdad? Que si creemos, veremos la gloria de Dios. La oración cambia vidas. La oración transforma. La oración puede cambiar el destino de una persona. Y yo soy testigo de eso. Mi vida es un testimonio, amado hermano y amigo. Si yo te contara tantas cosas que nos han pasado, aquí hay hermanos en Cristo que están conectados, que tienen testimonios poderosos de que Dios los sacó de la muerte. Y que Dios es un Dios fiel, que a lo mejor pudieron diagnosticarles los doctores que iban a morir, pero Dios en un segundo, en un instante, en un momento cambió los panoramas, porque Dios así es. Dios hace como quiere, porque Él es Dios, Él es soberano, pero si tú crees, vas a ver la gloria de Dios. Si tú crees que Dios puede cambiar tu situación de tus hijos, cambiar la situación de tu casa, restaurar a tus hijos, restaurar tu familia, Dios lo puede hacer. ¿Sabes lo único que te hace falta? Fe. Te hace falta fe, nos hace falta fe para que nosotros podamos ver la gloria de Dios manifestada en nuestra vida. Este es un tema un poco largo, amado hermano y amigo. Ya estamos por terminar este programa de Caminando con Jesús, aquí en tu estación favorita, Pulso Radio 94.1 FM, pero quiero invitarte rápidamente antes de irnos. Mañana aquí en Sinapecuaro tenemos servicio a las 12 del día.
Estamos en la mera avenida Lázaro Cárdenas, no hay pierde, estamos en la avenida Lázaro Cárdenas pasando el taller del eléctrico Mikey. Estamos en la mera avenida, dice Iglesia Cristiana Casa de Jesús. Tenemos servicio el día de mañana a las 12 del día y tenemos también servicio en Estación Querétaro los días miércoles a las 6:20 y los días viernes a las 6:20. Si tienes alguna necesidad, si quieres que oremos por alguno de tus hijos que está en drogas, en alcohol, si tienes problemas en tu matrimonio, si estás pasando por alguna enfermedad, Dios es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de Él. Pero yo creo firmemente que la sangre de Cristo tiene poder y que cuando tú vienes a Cristo y le buscas de todo corazón y le aceptas en tu corazón, Dios obra. Dios obra. Así que si tú tienes alguna necesidad y quieres que nosotros oremos por ello, te invitamos el día de mañana a nuestro servicio a las 12 del día. El día domingo a las 12 del día, amado hermano y amigo, eres bienvenido. No hay justificación si no quieres ir. Si dices, ay, es que mis hijos son bien latosos, no te preocupes. Tenemos maestros que los están instruyendo conforme a la palabra. Para que lleves a tus hijos a la iglesia, para que conozcan del Señor y los enseñemos, ¿verdad?, a través de la palabra a cómo pelear la batalla del Señor. Así que, bueno, sin más, si hay alguno de los que me están escuchando que quiera aceptar a Cristo en su corazón, hoy es el día. Hoy es el día de salvación. El Señor está a la puerta y está llamando. Así que si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, repite conmigo esta pequeña oración y créelo en tu corazón, hermano y amigo. Créelo, que la oración puede mucho. Ahí donde está, repite conmigo. Poderoso Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia con temor y temblor. Señor, yo reconozco que no he andado conforme a tus mandamientos, que no he andado conforme a tus ordenanzas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de mi alma, Señor, que borres mis rebeliones, que perdones mis pecados. Mi Señor, ten misericordia de mí. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que el día de hoy, Señor amado, tú tengas misericordia de mí. Hoy te acepto, Señor, como mi único Dios y Salvador Jesucristo. Y te pido, Padre Santo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que establezcas tu santidad, que establezcas tu justicia, que establezcas tu verdad en mi corazón, Señor. Padre, hoy declaro, Señor, que tú eres un Dios de amor y de misericordia. Hoy, Señor, testifico, Padre, que tú eres un Dios vivo y un Dios de poder. Hoy te cedo, Señor, el control absoluto en mi vida, Padre, y haz como tú quieras, según tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén, aleluya. Gloria a Dios. Yo me siento muy gozosa el día de hoy, este sábado, poder compartir con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Nosotros somos de la Iglesia Cristiana Casa de Jesús, del Ministerio de Arrepentimiento y Santidad, anunciando fervientemente que Cristo viene muy pronto, que se abre la puerta, que sin santidad, sin obediencia, sin un arrepentimiento verdadero, nadie verá al Señor.